estamos acá nuevamente en nuestro espacio de personas únicas, así que estamos Lau de nuevo. Bueno, Valeria Petiti la presentamos, ella es asesora en planificación financiera, ya trabaja hace unos años en la organización y ahora, bueno, la vamos a conocer, así que ella va a contarnos de dónde viene, de dónde es, cómo se formó y bueno, que nos compartas un momento lindo de tu historia y tu vida. Vale, así que bienvenida, muy contentos. Gracias. Muy contentos estamos, Vale, y bueno, para despuntar, la primera, para mí es una pregunta, pero a su vez también es una curiosidad muy interesante que me despertás. ¿Quién sos, Valeria? ¿Quién es Valeria Petiti? Capaz que muchos empiezan a decir, ¿qué pregunta? A mí me gusta definirme en primer lugar persona, o sea, para empezar de lo básico y de lo simple. Soy una persona, mujer, en este orden, ¿no? Mamá, profesional, amiga y deportista. Mujer maravilla. No, podría evitar muchos más espacios, pero con eso ya me alcanza como para sí, qué lindo, Vale, contanos de dónde sos, de dónde naciste. Bueno, yo soy de un pueblo del interior de Córdoba que se llama Almafuerte, somos 16.000 habitantes, entonces yo vengo a Buenos Aires y para mí sería lo más representativo la jungla, organizada, ¿no? Claro, ordenada, claro, pero... Claro. Sí. La selva de cemento, como dicen muchos. Claro, yo estoy acostumbrada al verde, al agua. Tengo 50 años. Y nací en Almafuerte, migré solo un par de años a Córdoba en un lapso en donde estuve casada porque hoy estoy divorciada y después retorné a mi lugar de origen. ¿Tu familia cómo es? ¿Cómo se conforma? ¿Tus padres y hermanos? Sí, me encanta compartir eso porque soy una persona como muy solitaria, pero porque la vida me ha dejado medio que en ese lugar. Solitaria en el sentido de que me pueden ver como una figura sola, pero tengo un montón de contexto. Bueno, venía bien, entonces, ¿quién es Valeria Petiti? Sí. Mis padres fallecieron muy jóvenes ambos y solamente hoy tengo mi hija de 31 años que vive conmigo aún y estoy divorciada. Tengo una hermana en Carlos Paz. Y esa sería como mi familia primaria. Después, por supuesto, tengo tíos, primos y un montón de amigos. Y la familia que se elige, que son los amigos. Y un montón de amigos, por suerte, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Magdalena. Magdalena. Sí. Wow, qué nombre potente. Sí. Bien, Magdalena. Bien, bueno, ahora te va a ver y va a descubrir la otra parte de su mamá. Qué bueno sí. Esto, porque nosotros siempre pensamos en la posibilidad de ir despertando en cada persona que vamos haciendo los episodios, esa parte que tenemos como para decir, bueno, voy contando algo que quizás algunos lo saben, pero muchos más no lo saben. Exacto. Entonces, desde ese lugar, también en tu caso, con algunas fotos que vamos a compartir después, ¿quién era esa nena? Esa Valerita, ¿cómo te decía? Mira, pero justo, Valerita. Mi mamá me despertaba a las mañanas y era el Valerita de mami. Valerita de mami. Mi infancia hermosa, yo tuve una cuestión así como media, a lo mejor rara para muchos, que yo sentía que tenía doble maternidad y paternidad porque vivía en la tradicional casa antigua Chorizo. Vivíamos con mis abuelos paternos. Entonces mi papá era el que siempre estaba trabajando, tenía una distribuidora de bebidas, eso le insumía mucho tiempo en la calle, pero esa calle es la que a mí me dejó la mejor herencia, que su apellido hoy en Almafuerte es sinónimo de honestidad, pero no se le despega. Entonces yo siempre siento... ¿Es para título esto? Sí. Que me ¿Es para título? Sí. De hecho, en su responso recuerdo que esas eran las palabras de todo el mundo. ¿Cómo se llamaba? Sebastián Antonio Petiti. También. Entonces, bueno, tenía como esa figura que mi abuelo era un abuelo, pero muy cercano, digamos. O sea, para mí también era autoridad mi abuelo. Y mi abuela, por supuesto, que también. Pero una infancia así como muy libre, bien de pueblo, claro. Muy callejera. Eso mi mamá se decía, esta Valeria que vive callejeando. Yo amaba salir a la calle, era donde me sentía libre. Iba de un amigo, de otro, me iba al club que estaba a 2 cuadras. Pero bueno, la época también lo permitía. Sí, claro. El otro día veíamos un reel que lo compartimos ahí con Lau y hablaban como chicos del año 90, de los 90, y comentando, ¿no? Que en el futuro estaba con un cassette, ¿no?
y decía, no van a ser dueños de la música, Claro, van a tener que sí. pagar, y cuando dejen de pagar no tendrán más música. Tal Y después, cual. y no van a poder jugar en la calle hasta que baje el sol. Hasta que oscurezca. Y vos decís, wow, esto que estás contando, ¿no? De que vos viviste una infancia, nosotros también, muy distinta, ¿no? A los chicos actuales. Tal ¿Y cual. la Valerita qué hacía? ¿Iba al colegio? La ¿Hacía Valerita. otras actividades? Que Yo soy contanos un poco. soy la menor de todo, del linaje paterno, digamos, que digo, menciono el paterno porque yo compartí con mis abuelos, fui la menor, entonces... Más chica. Claro, yo creo, siempre me sentí la oveja negra, la Claro. oveja negra siempre dentro del marco de los valores buenos, Sí, y sí, sí. La rebelde. la rebelde, la que si quería hacer algo lo hacía aunque me dijeran que no. Sí, fui la primera mi hermana me lleva 11 años más, yo aprendí a manejar antes que, bueno, ella de hecho todavía no sabe manejar. Bueno, entonces tenés, digamos, como en tu estructura familiar, tenés una hermana mayor que también pudo haber sido en algún momento un poco mamá, ¿no? Como esa cosa de la diferencia de edad, digo, Claro, no sé. y vos sabés que no, que fue siempre la inversa. Bien. O sea, yo tengo, con mi hermana, no tenemos un vínculo tan fluido, no estamos ni peleadas y nos amamos, por supuesto. Ese lazo no, creo que se rompen muy excepciones, sí. Pero ella se fue de mi casa, de esta casa paterna, muy temprano, cuando yo tenía 10 años, porque ya estaba estudiando Mucha en la universidad. diferencia de edad. Claro, entonces yo no tengo recuerdos de dormir, cómo era la disposición Con de cuando tus hermanos. dormíamos, nada, ni cómo Ok. comíamos, porque en mis 5 o 6 años ella ya estaba en la universidad y cuando yo tenía 10 ella ya se casó. Ah, claro, sí, bueno, por la diferencia de edad es natural y más en esos tiempos. Claro. ¿Y Valerita qué quería hacer cuando sea grande? ¿Qué decía? Valerita que quería, vos sabés que, y eso logro, digo, cómo es la vida, ¿no? Como la madurez nos hace anclar algunas cuestiones que vamos escuchando. Yo digo, realmente yo fui lo que visualizaba. Mi papá en esta distribuidora de bebidas tenía, y era muy característico en el pueblo, en la mini ciudad, tenía una estanciera, que además la tenía impecable, era la estanciera de Don Petiti. Entonces, el reparto La más- estanciera es una La camioneta. Sí, la camioneta es un clásico. Sí. Claro. Está la ranchera, ¿no? Y la estanciera. Sí, sí, las conozco. Creo que compartimos lo que somos del interior, eso lo compartimos. Bueno, entonces lo que era distribución grande era un camión, pero la chica de ir a la despensa de Doña Rosa era en la estanciera. Tenía esto, salía con mi papá a repartir y pasamos, siempre me acuerdo, por la municipalidad, que era el edificio más grande, emblemático de ahí de la ciudad. Yo decía, algún día voy a trabajar ahí. Yo todavía no sabía ni qué se hacía ahí, pero eso decía yo. Y siempre me imaginaba que yo iba a estar en un escritorio con papeles, escribiendo y resolviéndole cuestiones a la gente. O sea, dando soluciones. No sabía qué, pero eso era. Bueno, de hecho, hace 15 años cumplí función pública como directora de turismo por 8 años en mi ciudad. O sea, llegué a ese lugar que yo veía. Y hoy mi espacio de trabajo puede decirse que es un escritorio con papeles, lapicera. Lo que visualizaste entonces se hizo realidad. Sí, ¿sabes que sí? Contanos, ¿vale? De alguna anécdota, algo que recuerdes, porque estamos ahí viendo fotos también de tus años de juventud. ¿Qué recuerdo podés compartirnos? Algo que digas, esto me influyó, o algo que digamos quedó vigente, ¿no? Voy a contar así como 2 historias y que de alguna manera hoy también se replican en mi adultez. Que yo digo esto por ejemplo, que una de las... ¿A qué me dedico yo? Puedo resumirlo sin tanto tecnicismo. Asesor, pero en definitiva vendo. Recuerdo mi vecina... Vendedora. Por decirlo así, sin tecnicismo, ¿no? Claro, pero obviamente que nosotros tenemos un bagaje de conocimientos más, ¿no? Pero para decir lo básico. Y recuerdo que en mi casa, esta casa Chorizo, a su vez, colindaba con los de los vecinos, donde nos separaba, era como muy loco, porque eran propiedades que estaban bien subdivididas, todo, pero había una puertita de chapa que comunicaba una casa con la otra. Sí. De Doña Maero. Ah, era típico. Sí, había. Sí, no sé, Yo lo pienso y digo, qué locura, claro. Porque mi mamá todas las siestas teníamos un ganchito de los 2 lados, ¿no? Entonces el que pasaba para allá después lo dejaba abierto por si el otro quería volver.
Entonces mi mamá abría el ganchito y toda la siesta iba a tomar el mate. Bueno, y ahí estaba mi amiguita de la infancia, Lauri. Y ellos tenían un... Tocaya. Sí, Lauri Maero. Ellos tenían una juguetería. Ir a jugar ahí elegíamos el juguete que queríamos. Era Disney. Claro, era Disney. Pero nosotros siempre nos faltaba esto. Como las dos veníamos de cuna de venta, su papá vendía, mi papá vendía bebida, éramos realmente muy turcas. Siempre jugábamos lo mismo. Nos armábamos un localcito de ropa, con ropa siempre vendíamos nosotras. Y un día dijimos, che, estamos vendiendo, pero no estamos ganando plata. ¿Qué edad tenían ahí? Más o menos. Tenido 9, 10 años. Chiquita. Sí. Entonces dijimos, che, no estamos ganando plata, ya sé, dice Lauri. Tenía un patio hermoso con una hamaca. Las dos que vamos a patín y somos hábiles, hagamos un circo. Bueno, tremendo. Producción. Sí. Hicimos un número, practicamos un número en la hamaca, después otro era que nos vestíamos de payaso. Bueno, habíamos armado como 2 o 3 secuencias de números, ¿no? Al otro día fuimos a la escuela con numeritos de entrada a vender las entradas a nuestros compañeros. O sea, pobres, no comían, no se compraban en la cantina porque nos estaban comprando la entrada. Fueron a la función y dijimos, bueno, algo tenemos que vender. Y mi papá en esto que además dice, de las entradas. Obvio, había que juntar, a los artistas había que pagarles. Entonces nos fuimos a uno de los kioscos donde mi papá siempre llevaba bebida, que nos reconocían, nos estoqueamos para la cantina, digamos, todo fiado, porque para cómo allá era así, la anotación de mi papá. Así que nos montamos el kiosco, bueno, la función, nosotros hicimos nuestra plata, hicimos la división, claro, al otro día los compañeros contaron en sus casas y sus padres se comunicaron con los nuestros. Así que ¿Y qué fue? ¿Una revolución en el barrio, en la escuela, en todos lados? Fue como un reto con risa. Pero claro, porque pobre, ese día no había merendado nadie en la escuela porque si nosotros le habíamos sacado la plata por la entrada. Sí, bueno, pero es tan divertida como fresca la historia, porque es también lo que vemos mucho de vos en las redes, que sos tan divertida. Yo pensaba, ¿no? En esta Valeria que hoy íbamos a hacer esta conversación, teníamos que hacer que seas esta parte que siempre la vemos, que sos muy divertida, ya lo vemos de los 9 años que nos estás contando. Sí, podemos pasar el chivo, ¿no? Pasamos el chivo, @Valeria. Vale-Petiti. Ahí está, de nuevo, repetíselo. Finanzas, sí. Vale-Petiti. _finanzas, sí. Porque estoy haciendo Instagram nueva. Pueden sumar seguidores. Súmense, sí. Síganla, Vale, que es muy buena, muy buena. Muy lindo lo que contás. No sé si es muy bueno, pero creo que si prestan atención va a ser útil para todos. Muy lindo lo que contás, esta anécdota del interior. Me trae recuerdos a una historia tuya. Algún día la contaremos, la historia de Cirilo. Sí. Algún día la contaremos porque es bastante parecida en edad, en pueblito, digamos, vender entradas. Sí. Así que después un día lo vamos a contar. Lo voy a contar porque es muy parecida a esa historia también. Con una amiguita la hicimos. Y bueno, voy a spoilear un poco porque es una parte que, si bien no tuvo la repercusión así como la de todos los colegios, lo que fuera, habíamos puesto como los que estaban en la entrada, los que cobraban la entrada para el espectáculo, que después algún día lo contaré de qué consistía, eran mi primo y mi hermano, que eran 2 nenes chiquitos, las hueveras ponían las monedas de la entrada. Y cuando terminó el show... Después de contar todo el show. Sí. ¿Pero el show era un show real o eran también...? Sí, armamos nosotras. Por eso. ¿Y tenía una edad también como vos? Sí, 8 o 9 años. Y resulta que después desaparecieron los cobradores de entrada. Ay, qué mal. No spoilees mucho porque esa historia hay que contarla. Pero también fue parecido en lo que fue, viste, el final. Es como esas historias de pueblo, claro, sí, y de locas. Hay que contarla después, bueno, va a llevar un bloque. Pero sí, pero bueno, esa chispa sana. Sí, pero esa idea también de lo que es la gana de tener una diferencia económica, ¿no? Y esto también es bailar, que en la parte que
como nenas, bueno, ahora somos mujeres, por supuesto, pero como nenas no teníamos prejuicios con las finanzas. ¿Vos cómo ves eso? O sea, el mito de las finanzas... Que lo manejan los hombres, ¿no? Que no es para nenas. Claro. Y después Sí, no es para tal cual. las jovencitas o las mujeres. Y bueno, eso lo viví en primera mano en mi casa, pero por eso digo que tengo ese espíritu rebelde. Mi madre, que era ama de casa, imagínate que arriba de ella también estaba su suegra. Mi mamá no sabía lo que era manejar el dinero. O sea, la que hacía los almuerzos ahí, si me voy más atrás, esa casa se gestó. Mis abuelos, mi papá y mi mamá, un hermano de mi papá y su esposa. O sea, eran... ¿Tío? Sí, todos vivían nada más que este tío se rebeló antes y se fue. Mirá. Mis padres quedaron hasta que, digamos, se fue, Lo que dio. fue terminando la vida, claro. Pero decía esto, que por ejemplo, yo recuerdo que mi madre y esta tía cuando vivían, ellas no cocinaban porque la que cocinaba, la dueña de la cocina era mi abuela. Claro. Entonces, mi abuela, lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, les daba el dinero y les daba el mandado para que ellas traigan la mercadería. Uh-huh. Pero estas dos mujeres en aquel entonces, que yo me saco el sombrero y yo sé que acá corre la sangre de Estela, mi madre, también se daban cuenta de esa limitación, ¿viste? Por ejemplo, y nunca, otra anécdota que Te vas acordando. Claro, ellas estaban medidas siempre en todo. Esta abuela era los ojos y Claro. la que les movía las cuerdas. Y yo nunca me voy a olvidar que al lado de otros vecinos, que era un hotel, cada 2x3 iban gitanas. Se alojaban que iban a vender perfumes, joyas, y también hacían esta famosa retirada de las cartas. Entonces, claro, ellas para salir y no decir que iban a ver las gitanas, me llevaron a mí un día. Yo era el escudo, ¿viste? La excusa de que no sé a dónde habrán ido, qué habrán dicho, pero imagínate cuando yo entré a ese lugar, el cantazo que me pegué, de que siempre me asustaban con la gitana, la mujer de pollera larga, entonces me daba miedo. Mira, vos no tenés que decir nada. Bueno, y ellas iban porque quería que les dijera si a ellas les iba a ir bien en un emprendimiento que tenían ganas. Bueno, finalmente lo pusieron, fue una retacería y fue como una revelación en Almafuerte, porque eran dos mujeres que, imagínate, vivían con los suegros. Mi abuela, me acuerdo de escuchar decir, estas dos locas que ahora se van a Buenos Aires a comprar tela porque se les puso que quieren hacer esto, ni que les hiciera falta. Claro, claro. Eso es muy relevante también para nosotras, el tener la posibilidad de contar de qué manera influyeron los mandatos y los mensajes que escuchábamos de chicas, porque eso es permanente, cómo nos hacían, digamos, todo lo que tenía que ver con determinadas decisiones, nos hacían pensar que no eran para nosotras. Tal cual. Sí, ahí hay una superación, ¿vale? En la generación tuya, con respecto a lo que serían las madres, ¿no? Uh-huh. Y eso también te queríamos preguntar, cuando empezaste tu primer trabajo, cómo fuiste buscando esa manera laboral, ¿no? De ser independiente y demás. ¿Cuál fue tu primer trabajo que recuerdes? ¿Cómo empezaste, no? Yo me casé muy jovencita. Sí, estaba pensando, tu hija te hizo mamá. Claro, muy... yo me casé embarazada de Maggie, entonces en aquella época también en un pueblo no había mucha más vía que casate. Claro. Entonces me caso con el papá de Maggie, que además aprovecho también para decir que, y es algo que me caracteriza mucho, es que yo tengo 2 separaciones encima, 2 gestiones, sin hijos la segunda, pero me llevo muy bien con mis ex. Por lo general no confronto, yo no sé si es del signo, de qué, pues soy libriana, pero no confronto, entonces me llevo muy bien con el papá de Maggie, que de hecho está en pareja, tiene hijitas, amo a esas niñas, bueno, eso. Bueno, le mandamos un saludo entonces. Le mandamos un saludo a Sonia, a Amanda, al revés. Todos los ex. Claro, todos los ex. Le mandamos un saludo. Bueno, y me perdí con la pregunta, boludo. No, de tu primer trabajo, bien. ¿por dónde arrancaste? Me casé joven, entonces no trabajé hasta muy tarde en mi edad, creo que empecé como a los 28, 29, y por suerte que empecé, y eso fue lo que, por eso yo valoro muchísimo esa comunión que han hecho ustedes. Puertas adentro y puertas afuera, porque yo empecé trabajando con mi ex marido y eso nosotros nos desgastó.
Claro. O sea que esto es... Llevamos 18 años, así que sí. venimos bastante bien. Sí. Bueno, Toco madera, ¿viste? Porque es muy meritorio porque es compartir la vida claro, y la profesión. todo, claro. Bueno, nosotras las mujeres muchas veces tenemos también esta impronta de decirnos estas cuestiones de compartir, ¿viste? En un negocio con tu pareja o con una persona allegada como puede ser tu marido en este punto, nos marcan también como que no está bueno del principio, ¿viste? No mezcle las cosas. Claro, sí. Bueno, y en tu caso un poco fue por ahí, pero también te permitió quizás después hacerte autónoma, ¿no? Sí. Yo tengo ese impulso, siempre se lo agradezco al papá de Maggie porque él es el que me enseñó como, imagínate que éramos muy chiquitos viviendo en Córdoba, siendo padres. Claudio tenía 19, 20 años y ya salía a trabajar para traer la comida y eso a mí obviamente me fue entrenando el ojo, porque hasta ahí yo estaba en mi casa y si no nos alcanzaban sostenían nuestros padres. Eras como ama de casa. Era ama de casa. Claro. Estudiaba abogacía, pero todo como muy relajado. Y entonces mi primer trabajo fue con él, cuando nos mudamos al Almafuerte, en su oficina contable. Él tenía un área que era la parte de seguros patrimoniales, al auto, la casa, lo que vemos y tocamos. Y ahí empecé, al año nos divorciamos y bueno, me monté mi propia... Emprendimiento. Claro, mi propia Tu oficina. organización. Mi oficina, claro, pero a remarla, bueno, como le pasa a todo el mundo en sus inicios. Nada más que mis inicios... ¿Qué edad tenía Magda? 30, o sea, ya yo era... No, tu hijita. Maggie tenía en ese entonces, estaba por cumplir 15. Vale, vos sabés que en la actividad nuestra, si no lo sabés te lo contamos, la mayoría de las productoras o productoras destacadas son mujeres. Hay mayoría de producción, de productividad en mujeres. Y te quiero preguntar, ¿qué sentís que tiene la mujer cuando hace esta actividad de asesorar vistas sobre todo en vida, en planificación financiera, Sí. financiera, en retiro? O sea, ¿qué sentís que tenés que genera ese tipo de efecto en los demás, ¿no? Y me parece que esto, no quiero llegar como a cosificar al hombre, que el hombre es el más el del foco, de la precisión, pero me parece que la mujer tiene esta cosa de la madre, de la gestante, que ves a la familia o a la persona como la parte más emocional integral, y ni hablar, traza desde ahí lo emocional, pero como que la mujer tenemos este 360 así de ver, yo te veo a vos y a lo mejor no te veo solo a vos, claro. Te veo a Laura, a tus hijos, a tu actividad. Me suena eso, che, me suena, Cuando decimos visión 360, le digo. Sí. En realidad, más allá de que coincidimos en muchos aspectos, yo creo que esta manera de que las mujeres nos acostumbramos a tener muchos frentes, que tenerlo como controlado o atendiéndolo, hace que tengamos esa mirada, como hablamos con Ezequiel, muchas veces me dice, la mirada 360. Eso creo que nos hace muy empáticas. Claro, es un plus. Es empatía. Y te dice que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Tal cual. Lo dicen con orgullo, porque nos concentramos y nos concentramos. Si miramos fútbol. Claro. No es miramos fútbol, cocinamos. Claro, nosotros estábamos haciendo así. Pero bueno, por ahí, eso lo que digo, no era yo por decir esta parte de empática y que lo emocional y que el hombre no tenga emociones, digamos. Claro. No quería ir como a esos extremos, pero sí el hombre tiene esto, hace una sola cosa y el foco y la precisión va ahí. Claro. Nosotros tenemos como... multitasking. Sí, totalmente. Bueno, el punto para mí fundamentalmente en tu manera de trabajar, vos qué sentís cada día con los clientes, con la forma en que vos... evaluás cuál es la necesidad. ¿Qué pensás que te hace Valeria Petiti como única, como persona única, trabajando en esta actividad? Y ahora que dicen el nombre, cuando ayer se me dice, bueno, mañana vamos a hacer vamos a grabar tu podcast para personas únicas. Y yo dije, ay, qué grande me queda ese poncho. Y después vos continuaste y dijiste, porque en realidad todos somos distintos y todos somos personas únicas. Y dije, claro. Y sí. No, el única no es ni mejor ni peor, es única. Por eso el nombre que abarca a todos. Claro. Contanos hermoso. Eso, ¿no? ¿En qué sentís? Al principio, bueno, entiendo que a lo mejor como toda actividad, pero al principio yo buscaba esta parte del tecnicismo y bueno, a ver, y tiene que ir por acá el proceso hasta que descomprimí.
y entendí que es una charla. Es una charla de café, la charla de la vida y esto, preguntar 2 o 3 cosas y si lo preguntás desde el sentir, desde el propósito, si podés hacer espejo con la otra persona, vos lo preguntás y la persona... Nosotros hablamos en eso, ¿vale? Que es muy importante aprender a conversar y que el asesorar pasa por ahí, por conversar y detectar qué siente la persona que tiene que resolver. Y que la persona se dé cuenta y que vos seas la que le aporta la solución, ¿no? Con lo cual es muy valioso esto que estás diciendo, porque hay mucha gente que está quizás empezando la actividad y demás, y está bueno que vos transmitas el valor de la conversación, ¿no? Sobre todo vos que tenés resultados, o sea, sos una persona que realmente te va bien en esto, es para los que están escuchando, las personas que quieren dedicarse a esto, es fundamental para tomar lápiz y papel para decir, bueno, ¿qué dice Valeria que puedo tomar yo también como aprendizaje? Teniendo en cuenta eso, ¿qué más te parece a vos? ¿Sabés qué más agrego? Porque yo obviamente viniendo después de 17 años de patrimoniales, así que esto va para todos los productores que estén escuchando o los que no y les interese la actividad y que después se pueden matricular, pero hablemos los ya matriculados, los que venimos de patrimoniales, hacemos on demand, o sea, demandan el auto, lo sacamos y termina siendo después algo operativo. ¿Viste? Tipo caballo de sodero, es siempre lo mismo. Sí, viste que vas así. Y me gustó lo del poncho que dijiste recién. Sí, caballo de sodero ahora, vengo del pueblo. Muy bien, muy bien. Y es como que esto vas despachando y todo se hace... En automático. Se llama en automático, vos lo dijiste, tal cual. Entonces a mí, obviamente, tuve que vencer un montón de vicios que yo venía ahí. Y hoy, cuando yo las reuniones, que no las hago en mi oficina, no mezclo ahí va a quedar Magdalena, que ahora se está por matricular, yo las hago en la casa de Gustavo Zárate, que ya pasó por aquí. Sí. Y yo voy y digo, ahí voy, cero estrés, relajada. Cuando en mi oficina estoy, y el celular, y la grúa, y el que chocó. Claro, y acá te das cuenta que te sentás a hablar con la persona, le conoces la vida, y realmente así sin presión. Vos mostrás lo que tenés, que le hace falta a todo el mundo. Bueno, después estará en el otro y en la habilidad nuestra, en el buen sentido, de decir, che, sí, tómalo porque... estás tomando una solución. Claro. Está muy bien lo que decís y también aprovecho este momento para compartir que, bueno, nosotros tenemos unas premiaciones que hacemos todos los años. Vale es una de las premiadas este año 2025, el último año de gestión, y logró el premio de mayor cantidad de clientes, así que nuevamente felicitaciones. Se está viendo la foto ahora de este premio. Decinos también eso, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué es un premio? ¿Qué te representa? ¿Y qué le podés transmitir? Y bueno, yo lo viví, lo inauguro, lo de las premiaciones con ustedes, por esto que te digo, repitiendo esa tarea repetitiva que hago todos los días, que nadie reconoce nada, ni siquiera a veces los clientes. Bueno, entré en otro segmento, en otro área de negocios donde es esto, al principio se puede ver el objetivo como una presión hasta que te das cuenta que lo vas logrando, y más que presión, es una presión que viene con satisfacción. ¿Viste, Vale, que es como que uno le va tomando el gusto porque uno se siente que hay un prestigio que uno va ganando? Bueno, ni hablar, y ahí iba. Primero que es una carrera hermosa porque te hace estar siempre creciendo o formándote, no solamente en la venta ni en el producto, lo de desarrollo personal como persona. Yo hoy me encuentro haciendo un desarrollo en marca personal porque yo ya sé a quién quiero ayudar con esto, que es al espejo que veo en mí, en la persona, y es la futura esto jubilación. Siempre como que una cosa te lleva a la otra. Exacto. ¿Viste? Y lo ves que va a ser un proceso que no va a llegar nunca, y eso es lo más divertido. Y ese camino que no tiene fin, y esto que quería escucharte de lo que sentiste con el premio, o sea, es una experiencia nueva entonces para vos. Sí, totalmente. ¿Vale? Yo no recibí premios, menos individual, juego al básquet, entonces los únicos premios, muy poco, porque además en Córdoba perdemos siempre, pero si lo recibimos es grupal. Y acá lo inauguré con ustedes. Ay, qué lindo. Sí, me da un reconocimiento. Che, los tengo exhibidos en la oficina, obviamente. Y es esto que dice Laura. A mí siempre me parecía, yo digo, el reconocimiento, ¿qué me importa? Mentira.
Es un mimo. Sí. Es un mimo. Es muy hermoso. bueno lo que decís, ¿vale? Porque el reconocimiento, creo que, viste, está comprobado que los bebés, ¿no? Que necesitan ser reconocidos por la madre, el padre, que los que no tienen eso son personas distintas. Entonces, todos necesitamos reconocimiento. O sea que lo que decís está muy, muy bueno, me parece, ¿no? Sí, además yo creo que es solamente una cuestión de mirarse a uno mismo y decirse por qué no. También, además de hacer ese trabajo que lo hago bien, que me esfuerzo, que respeto a mis clientes, ¿por qué no tener un reconocimiento? Claro. Es prestigio. Es prestigio, y prestigio en el buen sentido, no Sí. hablarlo desde el ego, sino lo lindo. Bueno, yo las primeras veces que iba a la oficina de Gustavo, que realizaba las reuniones ahí, claro, veía todas las premiaciones de él, y yo decía, para mí eso No es para mí, claro, no es para mí. no era para mí, Mirá. los que estaban ahí. Y hoy los tengo yo y puedo tener, y voy a tener más. Bien. O sea, porque Sí. Es motivador. claro, está ahí disponible, solamente uno tiene que caminar a buscarlo, digamos. Totalmente. Y volviendo al punto de los mitos de las finanzas, ¿qué pensamos nosotros en general sobre el tema de lo que es el asesoramiento financiero? O bueno, una persona que nos asesora, pero ¿qué hay de nosotros mismos pensándonos como administradores de finanzas? Que tenemos afinidad, tenemos prurito, tenemos desconfianza. ¿Vos cómo ves a la persona que vas a asesorar con respecto a los mitos? Claro. Sí, por supuesto. Prejuicios, ¿no? Sí. Primero siempre me visualizo yo que yo también fui esa hace 3-4 años atrás, Ok. digamos. Y lo más lindo es que cuando tomé la decisión, y siempre les hago el mismo, trato de decirle la misma frase a los clientes. Está hermoso y ya sabemos que es muy cultural, queremos lo inmediato, lo que nos da satisfacción en el momento, y es como que ese mediano y largo plazo uno lo dilata, la patea, hasta que cuando ya no la podés patear más porque te quedaste sin cancha, te querés agarrar de los pelos. Otra más. Te Quédate sin cancha. Van a salir un montón de frases. Sí. Los títulos van a estar full. Bueno, Quédate cuando sin te cancha. quedaste sin cancha decías, ay, ahora, ¿viste? Y entonces tenés que empezar a correr más Apurarte. rápido, cuando ya estás más cansado, Cuando ya te no queda tenés más menos. ganas, claro. Entonces, bueno, eso trato de decirles, empecemos a ese mediano y largo plazo al que vos hoy objetas, que no, prefiero el famoso me lo merezco, no, porque quiero hacer esto, cambiar el auto, esto empezá a diagramar y a pensar en ese futuro, porque va a llegar y tenés que definir, tu mano de hoy te va a decir cómo querés que llegue ese tu yo de mañana. ¿Vos sentís que en ese momento ya la persona va creyendo en lo que vos les vas proponiendo? ¿O te sentís que tenés que hacer un trabajo extra? No, bueno, como todo hay de todo, ¿no? Pero muchos, obviamente, ahí les cae la ficha. Y si no, es seguir conversando, porque está el típico también, yo tengo todo resuelto. Claro. Ah, sí, bueno, a ver, contame. Claro. Y no es lo mismo formar patrimonio que estar financieramente construyendo algo. Que Claro. si necesitas mañana, tenés la plata te viene a la mano. Claro. Que no es lo mismo tener 200 Y cuando te casas. dicen que no, ¿vale? ¿Qué haces? Eso está bueno. ¿Cómo manejas eso, la frustración? Al principio, bien, decía yo, esto no es para mí. No, esto no, acá no hay mercado, pero bueno, en transitar con ustedes, con el grupo, las capacitaciones que nos ofrecen y todo, vos abrís la cabeza y te das cuenta y decís, mercado hay. Es posible. Obvio, claro, y creo que cada vez más. Se trata solamente de trabajar con planificación y esto, acá no hay ciencia, hay que conversar con la gente y poner este tema que nadie lo quiere hablar, ponerlo sobre la mesa. Vale, tenemos este año, viste, el lema de la realización, que lo queremos trabajar todo el año, y bueno, también en ese sentido preguntarte, ¿qué es la realización para vos? ¿Qué sentís que has logrado y cuáles son tus próximas realizaciones que estás proyectando? Bueno, que sentí que creo que mis 50 años fueron como una bisagra de decir esto, de venir en automático y decir, che, mirá ahora que la vida tiene otros sabores, esto que uno puede crecer profesionalmente. A mí esto me dio muchísimo, sobre todo en esto, en el desarrollo personal. ¿Te divierte? Sí, ¿Te desafía también? Desafía, y uno se siente que crece de adentro. Sí, totalmente. ¿Entendés? Ese crecimiento interno, y que puedas trasladarle a otros algo de lo
mucho o poco que hayas aprendido, me parece un montón. Así que yo me siento realizada, te puedo decir, me gusta. En este último tiempo, me gusta es el clic. Sí. Ahí es el clic. ¿Y qué es lo que más te conmueve cuando pensás en tus clientes, cuando pensás que cada día vas a ofrecer una solución y vas a mejorar el estándar de vida, o le vas a mejorar su posibilidad de seguir adelante? Bueno, yo quiero que haya más Valerias. De hace 4 años que tomaron la decisión con esta herramienta, que haya más Valeria, y por eso voy. Digamos, yo lo siento como que es un tema, diría, urgente. Ok, ¿lo sentís como un propósito? Sí, ¿también? Totalmente. ¿Ese es un motor para vos, ¿vale? Sí. Porque viste que está obviamente lo económico, porque es así, Sí. trabajamos, pero también hay otras cuestiones que en esta carrera me parece que funciona como motor, ¿no? Sí, lo económico, por supuesto, y lo otro es, sí, lo que vos decís, tal cual, el propósito. Sentir que una persona entendió que eso es necesario y lo hace de manera voluntaria y con el convencimiento, y no, por ejemplo, cuando tenía que vender una póliza de auto, que es obligatorio. Claro, como RP también, claro, ¿no? Que claro, también es una cuestión de responsabilidad de todas las personas de tenerlo. Exacto, sí. Exacto. Y siempre se habla más de tenerlo para el tercero. Porque si chocas al otro, que el otro te va... Acá es para vos, para los tuyos, si tenés atrás, y si no hay atrás, es para vos. ¿Y qué es para vos hoy, Vale, lo que decís, esto lo quiero? ¿Qué sentís que tenés esa ganas de, para mí, esto lo quiero? ¿Tu meta sería? ¿Lo puedo llevar a lo profesional? Por supuesto. Lo que yo quiero hoy, esto sostengo, que haya más Valerias que estén adentro de estas herramientas, y me encantaría en algún momento liderar mujeres. Mirá qué lindo. Me gusta lo que estoy escuchando. Me encanta. El liderazgo para nosotros es fundamental, es muy necesario en la actividad y en todas las industrias, ¿no? Y eso es muy motivador también para la persona que se empieza a entusiasmar, a visualizarse como posible armadora de equipo. Así que lindo que lo digas, o que por lo menos lo sientas, ¿no? Como una posibilidad, ¿no es cierto? Totalmente, y además me parece que si vos lo haces de corazón y teniendo la historia que tenés, cómo fue tu maternidad, cómo fue tu vida, tu primera etapa como ama de casa, estudiante de Derecho, que no sé hasta dónde llegaste. No, hasta tercera. Pero bueno, no es poco igual, porque el Derecho es un montón de estudio. Lo que pienso es que esto que decís es muy importante, el que sientas que tenés posibilidades de liderar a mujeres en este camino, ¿no? De las finanzas, en este camino de la autodeterminación también. Sí, tal cual. Yo soy relacionista pública, también será por eso que me gusta hablar mucho. Pero esto, por ahí uno viste que se marea con el tema de redes, porque hoy encontrás como un montón y decís, pero todos estamos hablando de lo mismo, y decir, este es porque es mi núcleo duro, es lo que yo veo, pero cuando yo salgo de ahí, que voy a otros contextos, como el de mi club, el de mis amigas, no lo están hablando. ¿Entendés? Eso que da pie a lo que te decía Lau, de cómo también vos como mujer estás en un ambiente que digamos, pareciera que lo manejan los hombres, ¿viste? Y ahí tenés un muy buen punto de ejemplo, de desafío también, de mujer independiente, emprendedora. Es un muy buen, digamos, mensaje para personas que te puedan escuchar, y mujeres que como vos pueden hacerlo, ¿no? Porque es una realidad, vos sos una realidad. Y me imagino que habrás tenido en el camino momentos de duda, como dijiste, de tener, viste, titubeos, y sin embargo estás y seguir proyectando. Con lo cual me parece un muy buen mensaje. Sí, yo invito a que vean los Instagram de Vale, que son demasiado para mí, pero demasiado divertidos. En algunos aspectos son desopilantes, y yo creo que pocas chicas se animan a tanto. Y no es tanto tampoco, porque uno no necesariamente tiene que hacer una cosa, digamos, que sea ridícula para nada, sino simplemente divertirse, y ese permiso que tenés.
Ese permiso te lo das todo el tiempo, ¿vale? Sí. ¿Te divierte? Sí, me divierte. Me divierte sobre todo haciéndolo así, natural. ¿Pareces actriz? ¿Tomaste clases? No, debe ser esto, de relacionista pública, de que me gusta, por eso es que me digo, algún día me veo liderando. De hecho, mis próximos objetivos son empezar con charlas, que ya las tengo ahí medias definidas, en Almafuerte, en distintos espacios, justamente por esto, porque a mí me parecía que todos hablábamos, y vuelvo a ese núcleo duro que nosotros tenemos, viste que el algoritmo es tan inteligente que te muestra lo que vos consumís. Pero cuando yo salía de mi lugar y me iba para otros, digo, realmente la gente está perdida. Porque además hay esto, ¿viste? Que te hablan, porque el Bitcoin, el mercado de valores, que al principio a mí también se me enredaban, hasta que comprendí y dije, para pensar en el mediano y largo plazo hay una sola cosa y no hay otra, que es lo mismo que se necesita en la vida y en el desarrollo personal para crecer. Y es hábito y es paciencia. Paciencia porque es tiempo. Y hábito porque los tenés que ir logrando mes a mes, año a año, como te lo planifiques, pero nunca abandonarlo. ¿Vos sos una persona paciente? Y yo no soy paciente, pero... ¿Ansiosa? Soy ansiosa, pero he aprendido bastante también en estos últimos 4 años. O sea que esta profesión te dio un montón de herramientas para gestionar emociones, gestionar también proyectos. Totalmente, ¿no? Y lo tiro así como con esta frase. Cuando yo entendí que iba a estar en graves problemas si yo no armaba mi jubilación, por esto que digo que me doy vuelta y ya no tengo, si bien tengo 50, pero viste que los padres para uno, tengas la edad que tengas, es la figura, claro, la más grande, el paraguas. Que no tengo eso, que no tengo patrimonio formado, que tengo una sola hija, yo no iba a ser... Claro. La mochila de mi hija, pero ni hablar. Y yo lo pasé con mis padres cuando se jubilaron por el Estado, que la calidad de vida realmente mermó, ambos sufrieron enfermedades feas donde ya no tenían más obra social privada, entonces fue... Tuviste que ser protagonista de esa totalmente, parte de su historia. Y tuvieron que ayudarlos. Y lo más triste fue el tránsito de esa enfermedad de mi papá en un lugar que él no lo merecía. No lo merecía. No, don Sebastián no tenía que pasar por eso. Pero bueno, él como ya se jubilaba, ahora iba a tener la obra social del Estado, se ahorraba la que tenía voluntaria. Bueno, claro. Transitó una leucemia en un lugar, el desenlace podría haber sido, seguramente iba a ser el mismo, pero era esa calidad de que lo haya tranquilo a recibir la asistencia que merecía. O sea que eso te marcó y fue una ayuda que tuvieron que ustedes dar. Sí, y eso fue lo que a mí hizo decidirme, yo me tengo que implicar con esto y me tengo que no preocupar, sino ya ocupar. Y ahí fue cuando salí a buscar información, primero para mí, y descubrí la herramienta y dije, yo quiero asesorar en esto. Claro. Ahí tomá autos, seguí despachando autos, yo me voy a que más Valerias tengan esta herramienta. Bueno, ¿y cuántas Valerias pensás vos que podés visualizar? Decir, quiero más Valerias. Este año voy a sumar todas las Valerias necesarias porque quiero viajar. Muy bien. Quiero viajar. Vas a invitar a muchas chicas. Sí. Muchas chicas. Vale, te va muy bien y ya hace varios años y eso como que se relaciona con el éxito, ¿viste? Y pienso a veces que las personas como que le bajan el precio, como que dicen, esta si le va bien, es como que capaz que no tiene amigas, ¿viste? Que no tiene vida social. Hay como un prurito ahí de la persona exitosa que se dedica a lo profesional, pero no a su vida, digamos, personal. Y yo sé que eso no es así. Entonces, contanos ¿qué opinas de eso? ¿Cómo convivís vos con el éxito y tu vida personal y cómo lo balanceás, no? Yo soy siempre la misma en cualquiera de los entornos en los que me muevo, siempre la misma, siempre. Por supuesto, algunos en una asesoría no voy a estar jocosa y haciendo chistes. Por supuesto. Porque estamos hablando de otra cosa, pero me van a encontrar hablando así natural y tal vez diciendo esta frase, no esperes a que te quedes sin cancha. Esa frase es muy linda. Ser auténtico, está buena, ¿no? Sí, está buena porque es muy gráfica. O
sea, enseguida te imaginas a alguien jugando y que se terminó la cancha. Me parece Claro, muy no divertido, tenemos pero a su vez Vamos a también anotar esa, la vamos a sí, anotar. es muy dramático quedarte sin la cancha y si estás jugando, ¿no? Y se te Claro. la cancha. Lo del poncho, ¿cómo era lo del poncho que dijiste? Ese poncho me queda grande. Ese poncho me queda grande. Claro. Otra frase también. Vamos Ese a poncho me queda grande. Claro, claro. Sí, buenísimo. Yo veía los cuadritos ahí de Gustavo y digo, no, eso no es para mí, ese poncho a mí me queda grande. Yo a él lo veía. Claro. Y es todo mental, ¿no? Pero claro. O sea, claro, la mente claro. nos domina. Tal cual. ¿Para arriba o para abajo? Tal cual. Mirá. Eso también pasa en las asesorías, por eso, y a todos los que se vayan a sumar, tengan en cuenta que el primer año sí, capaz que no la pasen tan bien, pero pásenlo, porque después viene lo lindo, es como cuando vamos a aprender a caminar, nos pegamos porrazo. Sí, pero eso te la cuentan, ¿viste? Porque uno no se acuerda de eso. Ah, sí, es cierto. No, Eso no, te la no. cuentan. Sí, el porrazo creo que es parte de, ¿viste?, cualquier actividad, ¿no? Pero en esta en particular, ¿cómo lo transitas, cómo lo manejás eso, ¿no? O sea, ¿cómo, Sí me lo habías preguntado, ¿Cómo lo manejás? los no, es Los que vamos no. sumando. y si ahí aparece también el equipo, ¿no? Para apoyarte, ayudarte, tu team leader, ¿cómo lo...? Siempre, eso está siempre. O sea, cuando teníamos los no, sigo teniendo, en aquel momento que me ponían mal, obviamente, a ustedes, a Gustavo, algo, hasta compañeros, preguntar, che, esta situación, ¿cómo la sorteaste? ¿Cómo...? No estás siempre, sola. siempre estás empalancada. Y está buenísimo esto de poder hacer meeting con tus compañeros, porque ahí está la riqueza de la... Claro. Cada uno ve Los colegas. vos ves a 10 distintos a los que vi yo, se te presentaron 10 situaciones distintas y todo te nutre, todo te ayuda. Aprendemos. Totalmente. Aprendemos de todo. Muy bien, bueno, vamos muy bien, vale. Nos están quedando algunas preguntas más. Queremos preguntarte cómo es la pasión por las ventas que se te nota que tenés. Sí, pues, me parece que lo transité como así más tranquila, no tanto por la venta, sino más bien viendo la herramienta, el servicio, la utilidad. Y después, bueno, obviamente se iban cerrando las ventas y después, bueno, ni hablar en lo que te permite crecer desde lo profesional y desde lo económico también, no lo vamos a dejar a un lado porque todos trabajamos para ganar dinero y para Totalmente. vivir. Pero sobre todo cuando ganas dinero con algo que sabes que también le estás haciendo ganar al otro, doblemente satisfactorio. Así que no, me parece como que se me dio naturalmente. Igual la venta sí me gusta. Vas a tener después una linda experiencia dentro de unos años, que es cuando, bueno, uno, como se dice, certifica todo lo que va asesorando y prometiendo y demás, cuando tenés casos, Claro. que nos pasa a nosotros con Lau, que ya están retirados y nosotros lo hemos compartido, y también para nosotros es la realización de todo esto que venimos trabajando hace más de 20 años, poder verlo en realidad en clientes. Sí, ¿no? yo siempre quiero hacer esta pregunta fundamentalmente, viendo una imagen de Valerita, ¿qué le dirías a esa Valerita hoy? ¿Qué le hubieses aconsejado? ¿Qué le podés decir a esa Valerita desde este lugar, ¿no? De Valeria 2026. ¿Qué le recomendaría, no? Sí, eso te iba a decir. ¿Qué le diría? Bueno, a ver, sería muy, creo que sonso que yo diga, viviría lo mismo. Y hoy, por ejemplo, siento orgullo de decisiones que he tomado, por ejemplo, el de ser madre a los 18 años. ¿Qué le dirías? A esa Valeria, no, la abrazo y la super felicito. Ajá. Pero sí le diría, sé un poquito más planificada con algunas cosas. Esto, por ejemplo, que hablamos de lo económico. Yo hubiese empezado mi herramienta así de años atrás. Por ejemplo. Claro, totalmente. Claro. Y ahí es donde digo... No te la gastes toda, le dirías. Claro, no te la gastes toda. exacto, sí, porque en definitiva esto, ¿a dónde fue? Y fue el consumo, estuvo bueno ese ratito y nada más. O esto que decís, quiero, lo compras y a los 3 segundos es... Y acá vuelvo con esto del mediano y largo plazo. Cuando yo entendí que era mi herramienta de inversión, pero por Dios, yo la tengo, yo no entro ni a mi cuenta, porque yo sé que voy a ir a 10 años buscando. Claro. Entonces no me interesa cómo baja, cómo sube, Te da tranquilidad. Totalmente. Y te da también la sensación de tener un tema resuelto. Exacto. Como que ya ese tema no tenés que ocuparte, ¿no? Exacto. Más que una pregunta,
¿Qué le decís a la Valeria que te está esperando dentro de unos años y que sabes que va a llegar y te vas a encontrar? ¿Y qué mensaje le das? Decirle a esa cámara, a esa Valeria. Uy, a esa Valeria le digo que siga, pero que redoble las ganas, porque en el fondo sabe que hay muchísimo más, así que redoble las ganas, que se va a encontrar con una Valeria 3 veces con más logro de la que hoy está hablando esa cámara. Qué lindo, me gusta. Sí, sumo ahí también, porque vamos por esa Valeria. Y para cerrar, Vale, vamos a decir, qué sugerencia o qué recomendación. Hay personas que están mirando que están en sus primeros pasos en esta actividad. ¿Cuál sería tu recomendación a esa persona que está iniciándose en esto? Que no se coma los no, que los no son personales, que no entendieron de qué iba, que es una carrera hermosa para desarrollarla, pero que se den el permiso de transitar ese momento de los no, que después vuelven, pero uno ya está más adiestrado, ya sabe que ese no, y yo hoy digo que se me vengan todos juntos porque ya sé que viene el sí, claro, pero que se animen a desarrollarla, porque es el desafío van a sentir un crecimiento que no va solo desde lo económico, sino desde lo personal. De sentir, y sobre todo ni hablar con alguien que no pudo hacer una carrera, por ejemplo, de grado universitaria. Claro. Esto es lo que más te hace asemejar a eso, porque te permite estar al día en un montón de temas. Tenés que conocer de finanzas, del contexto económico argentino, algo de la política, porque todo influye. Claro, esto de mentalidad, entonces les aseguro... Actualizarte permanentemente, les aseguro que es como que entren a la universidad de la vida, de por vida. Qué lindo. Yo creo que Maggie en este momento, cuando te vea, se va a sentir muy orgullosa de la mamá que tiene, se va a sentir muy orgullosa también del camino que le estás mostrando, y fundamentalmente de saber cómo fue el momento en que vos tomaste la decisión de continuar con el proyecto de una familia siendo tan jovencita. Yo creo que Maggie también en este momento le va a decir gracias por todo lo que sos, ¿vale? Ella te dirá mamá, ¿no? Pero nosotros... Me dice Queen, porque dice que yo soy tráeme, alcanzame, entonces Queen. Bueno, la Queen... La Queen. No, la Queen le va a pedir a Maggie que la vamos a ¿cómo sería? Le vamos a redoblar la apuesta. Le vamos a pedir que cuando venga el video nos deje el comentario de qué le dice a esa Queen. Bueno, eso está muy bien, y además me parece que eso habla también de la seguridad que tenés de haber hecho algo bueno en este camino de ser madre, como para proponerle algo tan ella sabe que tiene la libertad de poner, pero sí, obvio, mi hija es todo. Yo construyo todo, en cualquier aspecto de la vida, desde lo económico, todo, es como el legado para ella. Excelente. Qué bueno que lo podés hacer y qué bueno que lo puedas disfrutar, ¿no? En mi caso, te felicito. Gracias. Te felicito, es realmente importante. Muy lindo, y lo mismo, te felicitamos, Vale, y decirte, agradecerte que hayas compartido, te conocimos un poco más, esperamos que también te hayas sentido cómoda, y gracias por participar en este espacio y difundir, ¿no? Este podcast de Personas Únicas. Ahora te quedó más claro. Sí, claro. Ahora ya no digo ese poncho me queda grande. Ese poncho es para mí. Es para mí, claro, es el talle justo. Sí, bueno, de eso se trata, así que muchísimas gracias, fundamentalmente porque te sentimos muy, muy cercana, muy cálida. Muy auténtica. Quizás un poquito más de lo que a veces se ve en los videos, Son muchísimo... De divertido que decimos, ¿no? Muy, muy divertida, y sentimos que ahora sos una persona sumamente sensible también, y eso está bueno. Íntegra, así que muy contentos con que hayas venido, y bueno, vamos a ir ya cerrando. Vamos a agradecerles que ya hayan participado y hayan visualizado este podcast, y bueno, pronto vamos a hacer uno nuevo, así que nos van a estar viendo nuevamente, así que los esperamos en el próximo episodio. Sí, totalmente, y bueno, otra vez decimos todas las personas que vamos a trabajar en este espacio somos únicas,
y merecemos ser escuchados. Así que muchas gracias, Vale, de nuevo. Gracias a un ustedes. beso. Sí, Yo le agradezco porque estoy con el micrófono. Está bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a la audiencia. Estamos en la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Nos vemos.